Bienvenidos al mundo real. Estamos hablando de un ejemplo bastante extremo de un fenómeno que ha existido desde la fundación de nuestros países. Realmente no tenemos sistemas de justicia en Occidente. Lo que tenemos son sistemas de control y manipulación política. Solo para darte un ejemplo sencillo de lo sesgado que es el sistema judicial en nuestro país. La mayoría de los canadienses no puede permitirse un abogado. Los abogados son demasiado caros, mientras que los grandes litigantes corporativos, y ya sabes, esto es cierto, creo, en prácticamente todos los grandes países occidentales, los grandes litigantes corporativos y las personas con un alto patrimonio pueden emplear a un ejército de abogados altamente capacitados para que los representen en los tribunales. Y el sistema legal es tan complejo que si tienes que navegarlo como ciudadano privado sin el beneficio de un abogado, entonces es posmo. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Dimitri Laskaris, abogado, periodista y activista. Dimitri ha trabajado durante décadas en el ámbito jurídico en varios despachos de abogados y también es un compañero youtuber. Tiene un canal llamado Reason to Resist, donde publica análisis valiosos y conversa con invitados expertos, centrándose a menudo en Asia Occidental y, por supuesto, en Palestina. Dimitri, bienvenido. Gracias, Pascal. Es un placer estar aquí. Encantado de tenerte. Sigo tu canal y realmente disfruto tus análisis. Quería hablar contigo desde hace tiempo, pero podemos empezar quizás por ti, tu trayectoria y cómo trabajaste en el ámbito jurídico. Bueno, nací y crecí en Canadá y estudié Derecho aquí, en la Universidad de Toronto. Pero cuando me gradué, decidí comenzar mi carrera jurídica en Nueva York. Así que conseguí un puesto en un gran y conocido bufete de abogados de Wall Street llamado Sullivan & Cromwell, que de hecho tiene una historia muy destacada en cuanto a la política exterior de Estados Unidos. Fue el bufete del que surgieron Allen Dulles y su hermano. Más tarde, uno de ellos, John Foster Dulles, creo que se convirtió en secretario de Estado, y Allen Dulles fue director de la CIA durante la administración Kennedy. Y para mí fue realmente una lección sobre cómo funciona en realidad el sistema judicial de Estados Unidos y hasta qué punto los ricos en el país pueden utilizar los recursos legales a su favor y en detrimento de la población general. En ese momento, yo no lo veía así. Cuando acepté el trabajo, estaba muy ilusionado por trabajar en Nueva York y además tenía una gran cantidad de deuda estudiantil que quería pagar, y ese era el suave retiro que pude encontrar. Así que hacen es time. De hecho, me trasladaron de la oficina de Nueva York a la oficina de París de la empresa y pasé un tiempo allí trabajando hice mucho trabajo para Goldman Sachs en París y también para el Banco de Desarrollo Alemán, Kreditanstalt für Wiederaufbau, que en ese momento estaba recaudando enormes sumas de dinero para financiar la unión de Alemania del Este y Alemania del Oeste. Así que participé en un gran número de emisiones de eurobonos. Pero en realidad, fue una experiencia que me resultó devastadora a nivel personal. Así que acabé dejando la abogacía durante unos años y me dediqué a algo que requeriría otro episodio entero para poder explicarlo, que no tenía absolutamente nada que ver con el ejercicio del derecho. Fue una empresa muy inusual, junto a algunos antiguos abogados descontentos. Pero finalmente decidí volver a ejercer la abogacía. Y cuando lo hice, no quería volver a ponerme al servicio de la corporatocracia. Así que me pasé al otro lado y me convertí en abogado de demandas colectivas en Canadá, representando a fondos de pensiones sindicales y a personas que habían sido perjudicadas por grandes corporaciones. Hice eso hasta 2015. Para cuando terminé esa etapa, estaba en una posición financiera que me permitía hacer prácticamente lo que quisiera, incluso dejar de ejercer la abogacía por completo.
Así que decidí en ese momento dedicarme principalmente a dos actividades: el periodismo independiente y el trabajo legal pro bono, la mayor parte del cual ha sido en representación de canadienses palestinos y activistas de solidaridad con Palestina en Canadá. Tienen una enorme necesidad de representación legal y muchos de ellos no pueden permitirse un abogado. Así que llevo haciendo eso aproximadamente una década. Participo en varias acciones o litigios en nombre del Movimiento de Solidaridad con Palestina, siendo el más importante, en mi opinión, un caso presentado contra el gobierno canadiense que iniciamos en noviembre del año pasado. Estoy trabajando en ese caso con otros 6 abogados de forma pro bono, y en él alegamos que el gobierno canadiense está violando sus obligaciones en virtud del artículo 1 de la Convención sobre el Genocidio para prevenir el genocidio en el caso de Gaza. El fiscal general ha respondido a ese caso presentando lo que se llama una moción de desestimación, alegando esencialmente que el tribunal no tiene la autoridad para juzgar nuestra demanda debido a la naturaleza de la reclamación que estamos persiguiendo. Dicen que es un asunto político y que implica cuestiones complejas de política exterior, y que el tribunal simplemente debería negarse a considerar las demandas de nuestros clientes. Nuestros clientes son 2 canadienses palestinos que han perdido a numerosos familiares en Gaza durante los últimos 21 meses. Así que, perdón por la respuesta tan extensa, pero eso es más o menos un resumen de mi experiencia profesional. Lo has hecho perfectamente porque es exactamente hacia donde quiero ir. Quería hablar con alguien que trabaje en el ámbito jurídico como tú y que también haya estado trabajando con la cuestión palestina. Y el hecho de que menciones ese caso es muy interesante, porque durante mucho tiempo me he preguntado por qué no tenemos más de estos casos de jurisdicción universal en marcha. Y creo que... Bueno, vale. Tienes que decirme si ese caso entraría en esa categoría. Pero tenemos este problema de que, por un lado, existe el derecho internacional, que tiene dictámenes y normas precisas, pero carece de fuerza porque nos falta un mecanismo de aplicación. Por otro lado, tenemos la legislación nacional, que tiene fuerza, pero a menudo dice: «Oh no, no podemos juzgar algo como lo que acabas de describir porque es un asunto internacional y solo nos ocupamos de la ley nacional». Si pudiéramos combinar ambas y empezar a utilizar la legislación nacional para actuar individualmente dentro de nuestros países contra estos criminales de guerra y crímenes de guerra más atroces, tendríamos, al menos en teoría, un mecanismo mediante el cual, a través de la acción colectiva, podríamos empezar a combatir estos crímenes horrendos que estamos viendo desarrollarse. ¿Podrías hablar un poco sobre esto y sobre cómo encaja tu caso en este planteamiento? Esto no constituiría, en el caso que acabo de describir, un ejemplo de jurisdicción universal. La jurisdicción universal, en términos generales, significa que un tribunal tiene la competencia para juzgar reclamaciones basadas en delitos cometidos fuera de los límites geográficos del estado en el que se encuentra el tribunal. A menudo, implica a personas que no son ciudadanos de ese estado. Así que no solo los delitos se cometen fuera de los límites geográficos del estado, sino que el acusado o demandado no es ciudadano del estado. No obstante, el tribunal asumirá la jurisdicción debido a la naturaleza de los delitos cometidos. Por lo tanto, la jurisdicción universal suele reservarse para los crímenes más graves, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y similares. En este caso en particular, Canadá siempre está sujeta a la jurisdicción de los tribunales canadienses, al menos del tribunal ante el cual presentamos nuestro caso, que se llama el Tribunal Superior de Justicia de Ontario. Existen numerosos otros tribunales en Canadá en los que se pueden presentar demandas contra el gobierno canadiense. Pero, dado que el caso está pendiente ante un tribunal canadiense contra el gobierno canadiense por actos ilícitos cometidos contra canadienses de origen palestino,
Estrictamente hablando, no se describiría esto como un caso de jurisdicción universal. Ahora bien, Canadá sí cuenta con legislación en diferentes tipos de casos en los que el tribunal tiene jurisdicción universal. Tenemos legislación que gobierno Broward en virtud de su number está o adhesión el Estatuto Times de la Corte Penal Internacional. Accession to the Rome Statute of the International Criminal Court. It's essentially war crimes and crimes against humanity Es legislation. esencialmente una legislación sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que otorga a los tribunales jurisdicción universal para demandas de esa naturaleza. Si estas, ya sabes, alcanzan el nivel, o supongo que sería más apropiado decir descienden al nivel, de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Pero hay un defecto fundamental en la legislación canadiense sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y es que, para que se pueda presentar una demanda de esa naturaleza, se debe obtener el consentimiento del fiscal general de Canadá. Esa disposición se incluyó en la legislación precisamente para asegurar, aunque no lo diga la ley, estoy seguro de que esa fue la motivación política detrás de ello, que se impida a las personas procesar demandas contra criminales de guerra que sean aliados de Canadá. Sí, los criminales de guerra que nos gustan, porque hay criminales de guerra y malos criminales de guerra. Y solo queremos que una categoría esté sujeta a ese tipo de legislación. Sí. Precisely. And I'll give you a prime example of this. Exactamente. Y te daré un ejemplo claro de cómo esta legislación ha sido diseñada de tal manera que impide ese tipo de litigios. Creo que fue en 2011 cuando George W. Bush quería venir a Canadá para dar una conferencia, por la que por cierto estoy seguro de que le pagaron generosamente, en Vancouver, donde solías vivir. Iba a dar una charla allí. Así que el Center for Constitutional Rights, que es una organización estadounidense que hace un trabajo fantástico en el ámbito de los derechos humanos, presionó al gobierno canadiense para que arrestara a George W. Bush si pisaba suelo canadiense y lo procesara bajo esta legislación. El gobierno canadiense no respondió a esa solicitud y no hizo nada. Did not respond to that request, did nothing. Now, normally, criminal matters would be handled by a prosecutor. Normalmente, los asuntos penales serían gestionados por un fiscal en Canadá, pero existe la posibilidad de que ciudadanos particulares, en caso de que el fiscal no actúe, inicien lo que se denomina una acusación privada. Y en algunas circunstancias, un tribunal autoriza a un ciudadano particular a presentar una denuncia penal. Así que, en ese caso, el Centro para los Derechos Constitucionales fue contratado por personas que habían sido torturadas en Guantánamo por el gobierno de Estados Unidos. Presentaron una solicitud ante el tribunal en Columbia Británica, donde se encuentra Vancouver, buscando autorización para iniciar una acusación privada contra George W. Bush. Y el gobierno canadiense intervino. And the Canadian government intervened. The prosecutor actually intervened to stop it. De hecho, el fiscal intervino para detenerlo y le dijo al tribunal, miren, no hay ninguna posibilidad de que el fiscal general consienta este caso, el enjuiciamiento de este asunto contra George W. Bush. Y por lo tanto, según la legislación que están invocando, ustedes no tienen jurisdicción para considerar este enjuiciamiento. Y el tribunal lo desestimó la solicitud. George Bush vino a Canadá, dio un discurso, fue generosamente remunerado por ello y regresó a su santuario en Estados Unidos. Aunque este era un caso claro de crímenes de guerra, porque la administración de George W. Bush admitió que habían autorizado el waterboarding y otras formas de las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas. Y en las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Unidos, Barack Obama admitió posteriormente que el waterboarding era tortura. Así que hubo admisiones al más alto nivel del gobierno estadounidense, lo que constituía la base para una acusación por crímenes de guerra contra George W. Bush que no requería ningún esfuerzo ni duda. Y el fiscal general de Canadá, a pesar de que había ciudadanos particulares dispuestos a asumir la carga de procesar el caso, se negó a permitirles hacerlo. Así que esa es la historia. Esta legislación rara vez se ha utilizado en Canadá, y en las pocas ocasiones en que se ha aplicado, evidentemente
se ha hecho contra personas del sur global. Obviously used against people from the global south. Well, what a surprise. Yeah. But Vaya, it's qué sorpresa. Pero ya sabes, es trágico. Pero la cuestión es que creo que a menudo tenemos esta ilusión de que parte de lo que significa creer que vives en una democracia liberal occidental es creer que existe una independencia del poder judicial y que la justicia se aplica por igual a todos. Sabemos intuitivamente que esto no es así. Tenemos todos estos casos. Pero existen ciertos mecanismos instaurados a través de leyes como esa que aseguran que, cuando las cosas se ponen difíciles, la política prevalece sobre el aparato legal. Porque el aparato está ahí, pero hay un elemento clave, puntos como ese, en los que es el fiscal general quien decide si se lleva adelante un caso, si se acepta o no, lo que garantiza que al final los políticamente poderosos puedan seguir controlando el aparato. Sabes, esto es injusto, porque por supuesto, eres especialista en derecho canadiense y estadounidense. Pero en otros lugares de Europa, la mayoría de los sistemas están estructurados de esa manera. Tienen ciertas disposiciones que aseguran que la política prevalezca sobre la jurisprudencia. provisions that make sure politics trumps jurisprudence. Look, I can't say that I'm Mira, no puedo decir que sea un experto en las leyes pertinentes de ningún país de Europa, pero tengo entendido que el régimen más, digamos, liberal para el ejercicio de la jurisdicción universal se encuentra en España. Y creo que hubo un litigio, si la memoria no me falla, en España que se emprendió contra Augusto Pinochet, el ex dictador chileno, brutal, respaldado por Occidente, por supuesto, instalado en el poder por Estados Unidos tras el derrocamiento del presidente electo Salvador Allende, con la complicidad de Kissinger, Nixon y otros en Estados Unidos. No recuerdo qué ocurrió en ese caso en particular, pero si la memoria no me falla, ese caso demostró que España tenía las disposiciones de jurisdicción universal más amplias de la Unión Europea. provisions in the country, in the European Union. I don't know of any country that has. No conozco ningún país de Occidente que haya utilizado la jurisdicción universal para perseguir a criminales de guerra que provinieran de Occidente o que estuvieran aliados con gobiernos occidentales. Esa es la única ocasión que se me ocurre en la que sucedió. Según recuerdo, Pinochet en realidad no acabó en una celda española, pero se permitió que el proceso judicial continuara. Puede que haya sido procesado en ausencia, pero de nuevo, hablo solo de bastante vaguedad en este momento. But again, I'm just going from a very rough recollection at this stage. At the end of the day, Al final del día, lo que he dicho sobre Canadá, sea cual sea la estructura de su sistema legal, sean cuales sean las normas relativas a la jurisdicción universal, lo que he dicho sobre Canadá es prácticamente cierto para todos los estados occidentales. Es decir, sus tribunales, rutinariamente y por cualquier motivo, sirven como escenarios para presentar demandas contra personas desfavorecidas por los gobiernos occidentales, mientras que otorgan inmunidad frente a la responsabilidad o la rendición de cuentas a cualquier persona aliada con los gobiernos occidentales o que provenga de Occidente. Esto no es exclusivo de Canadá. Ahora, para dar un ejemplo en Estados Unidos, no se trata de un caso de jurisdicción universal, pero creo que sirve como un buen y útil ejemplo de la actitud de los tribunales estadounidenses. Hubo un caso similar presentado, similar al que estamos presentando ahora, contra el gobierno canadiense por la misma organización que mencioné, el Centro para los Derechos Constitucionales en Estados Unidos, contra la administración Biden en nombre de algunos estadounidenses palestinos. Alegaron que la administración Biden estaba violando la Convención sobre el Genocidio y también violando disposiciones internas de la ley estadounidense relacionadas con la venta de armas a violadores de derechos humanos. Este caso se presentó en California y fue decidido por un juez del Tribunal Federal de Distrito en California en, creo, mediados de 2023 o 2024, aproximadamente 6 meses después de que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que era plausible que Israel estuviera cometiendo genocidio. En ese caso, como en el nuestro, el fiscal general de Estados Unidos presentó una moción para desestimar la demanda, invocando algo llamado la doctrina de la cuestión política.
invoking something called the political question doctrine. Okay, sounds fancy. And all it Vale, really means is suena this sofisticado. is Y lo único que basis of the significa hot es potato esto. that you shouldn't Este touch. caso es una patata caliente tan grande que no deberías tocarlo, juez. Eso es todo lo que realmente significa. Es demasiado explosivo políticamente, así que no deberías tocarlo, juez. En realidad, no es una doctrina en absoluto. Y el juez aceptó la moción de desestimación, se negó a permitir que el caso avanzara y lo hizo a pesar de que estaba de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia en que era plausible que Israel estuviera cometiendo genocidio. En la mente del juez, realmente no había ninguna disputa sobre eso. Y tampoco había ninguna disputa de que Estados Unidos estaba enviando enormes cantidades de armas a Israel que se estaban utilizando para perpetrar este genocidio. Y el juez simplemente se encogió de hombros y dijo, bueno, existe esto que se llama la doctrina de la cuestión política, que me impide involucrarme. Y ahora, por cierto, esta doctrina cancerosa, están intentando importarla a Canadá. Esto es lo que nuestro propio fiscal general está utilizando ahora para evitar que el gobierno canadiense rinda cuentas en el caso que hemos presentado. Habrá que ver cómo decide el tribunal canadiense. Pero podría darles muchos ejemplos de cómo los tribunales nacionales en Occidente son cómplices de los crímenes de guerra cometidos por nuestros gobiernos y sus aliados, al negarse a ejercer jurisdicción en casos en los que tienen la capacidad de hacerlo. Podríamos presentar casos contra jueces que hagan eso bajo estas disposiciones. Porque en cierto sentido, si el eje central es el juez, y el problema es que son personas sin carácter, sin agallas, que lo único que quieren es irse a casa a las 5 de la tarde y asegurarse de que nunca, jamás pongan en peligro su pensión y no generen ninguna controversia. Porque ya sabes, esto es políticamente delicado. Entonces, quizá debería haber otra espada de Damocles. No solo la política, sino también la judicial. ¿Existe alguna manera de tomar represalias contra quienes dictan este tipo de sentencias? ¿O simplemente ahí es donde termina todo? En teoría, sí la hay. Sabes, podrías presentar una denuncia. El Tribunal Penal Internacional, o como otros lo llaman, el Tribunal Caucásico Internacional, podría, en circunstancias apropiadas, presentar una denuncia contra un funcionario judicial. Así que, por ejemplo, en el caso de Israel, en mi opinión, hay muchos jueces en Israel que serían perfectamente procesables, respecto a los cuales hay pruebas abundantes de complicidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y el Tribunal Penal Internacional podría, en circunstancias apropiadas, presentar denuncias contra ellos. Pero el problema ahí, por supuesto, es que la institución de la Corte Penal Internacional es reacia a procesar a criminales de guerra de países occidentales o de países aliados con los occidentales. Y además, ya sabes, las decisiones sobre si procesar o no a las personas las toman los fiscales de la CPI al final del día. Así que si tú o yo, como ciudadanos particulares, quisiéramos acudir a la CPI y buscar justicia, no podríamos hacerlo a menos los propios fiscales de sí decidieran ocuparse del asunto. Sí, hay un caso presentado por Alfred de Zayas y su grupo contra Ursula von der Leyen y los burócratas europeos. Y por supuesto, la CPI simplemente no responde. Pero quiero decir, depende del fiscal decidir si toma un caso o no. Es simplemente tan frustrante. Desearíamos que esto funcionara. Así que debe haber formas de impulsar esto realmente, porque el sistema que tenemos es uno que, al menos en teoría, permite que los casos avancen, pero luego se bloquean, ya sea a nivel judicial o al final a nivel político. Ajá. Bueno,
Esto plantea cuestiones fundamentales sobre la gobernanza democrática en los países occidentales. Si tuviéramos políticos realmente comprometidos con el respeto al derecho internacional y los derechos humanos, entonces esta disposición legislativa, que requiere el consentimiento del fiscal general, no sería un impedimento, porque el fiscal general tomaría decisiones basadas en la justicia y en los mismos principios que nuestros representantes electos dicen querer defender. Así que, ya sabes, la mejor garantía que tenemos de que el llamado sistema de justicia hará rendir cuentas a los criminales de guerra es empoderar a gobiernos que estén verdaderamente comprometidos con el derecho internacional. Esa es, francamente y por desgracia, la única manera de asegurar que todos los criminales de guerra rindan cuentas, y no solo aquellos que casualmente están en desgracia con los gobiernos occidentales. Sí, porque es aún peor. Quiero decir, si este sistema de justicia penal solo se utiliza contra personas que no nos gustan, entonces incluso convierte estos sistemas en parte de la campaña de presión política en el extranjero. Igual que ya sabes, en Filipinas, el líder, el señor Marcos, simplemente se deshizo de su principal rival, extraditándolo al CPI, y el señor Duterte, que fue extraditado, ha cometido crímenes horribles, sin duda. Pero si solo se procesa a quienes no nos gustan, entonces es solo otro mecanismo en la caja de herramientas de la geopolítica. Pero yo, lo siento. Solo quiero reiterar lo que has dicho. Creo que lo he dicho muchas veces, y creo que la CPI es un instrumento del imperialismo. La justicia selectiva no es justicia en absoluto. Es solo una herramienta mediante la cual Occidente impone su voluntad al mundo no occidental. Eso es en lo que se ha convertido la CPI. Y si no está preparada para responsabilizar a los criminales de guerra occidentales, esencialmente, en la misma medida que a los criminales de guerra no occidentales, francamente, debería ser abolida. Está haciendo más daño que bien. Está consolidando el poder, la posición hegemónica de los gobiernos occidentales, en lugar de defender el derecho internacional. Es un buen punto. A veces comparo estas instituciones con coches rotos o que funcionan mal. Están oxidados, no funcionan bien, pero son lo mejor que tenemos. Así que más vale que intentemos arreglarlos y mejorarlos todo lo posible. Pero si tienes razón, entonces significaría que, no, en realidad están causando daño activamente. Así que deberíamos deshacernos de ellas. ¿Ese es el caso? ¿Está la CPI más allá de toda reparación? Sí. Por lo que puedo ver, sí, Quiero decir, a estas alturas, Pascal Gespaves, después de lo que hemos preciado durante 21 meses, Pero lo intentaron. Quiero decir, hay que reconocer que Karim Khan, independientemente de lo que pensemos de él en otros casos, tuvo el valor de ir tras Gallant y Netanyahu. Y podemos ver la reacción en su contra y contra su oficina, ¿verdad? Ahora, la CPI está básicamente incapacitada. Quiero decir, el fiscal no puede moverse ni a la izquierda ni a la derecha, porque ya ni siquiera puede tener una cuenta de Google. Sí, bueno, pero veamos los detalles de lo que realmente hizo. En primer lugar, esperó hasta el último momento posible, bajo una intensa presión, para presentar cargos contra Netanyahu y Gallant. Eligió solo a 2 personas de todo el liderazgo político y militar de Israel, en casos donde había motivos suficientes para acusar a muchos otros funcionarios. En particular, no hubo ni un solo oficial militar acusado por la CPI. No los acusó de genocidio. No han presentado cargos contra ningún otro criminal de guerra desde entonces, ni siquiera contra personas que cometen los crímenes más atroces. Al mismo tiempo que él o la CPI acusó a Netanyahu y Gallant, también acusaron a 3 altos cargos de Hamas, uno de los cuales pertenecía al ala política de Hamas y no estuvo involucrado en los ataques del 7 de octubre.
Todos ellos, al parecer, están muertos. Independientemente de lo que pienses sobre Hamas, Pascal, y por supuesto, no voy a negar que hay pruebas de que la organización ha cometido crímenes de guerra. Existen pruebas que lo respaldan. Y hay ciertas personas dentro de la organización que podrían ser procesadas legítimamente. Pero los crímenes de Hamas, dejémoslo claro, palidecen en comparación con los crímenes de Israel. Y la mayor queja que tengo es que está clarísimo que sin el apoyo de los principales gobiernos occidentales, en particular el gobierno de Estados Unidos, el gobierno británico y el gobierno alemán, Israel no podría salirse con la suya con estos crímenes. Y sin embargo, nadie de ninguno de los gobiernos de Europa y Norteamérica ha sido acusado, ni ahora ni nunca, de nada. Todavía lo tiene. Así que solo hizo lo absolutamente mínimo indispensable, y por lo que puedo ver, no fue por otra razón más que para aliviar la presión sobre la CPI y salvar la poca legitimidad política que se pudiera rescatar en ese momento. Y desde entonces, todo se ha paralizado. No ha pasado nada. Nada. De hecho, Netanyahu ha viajado a Europa, estuvo en Hungría, fue recibido abiertamente por Viktor Orbán en Hungría, quien dijo, ya sabes, Hungría es miembro de la Corte Penal Internacional. Orbán simplemente desafió a la Corte Penal Internacional, y la Corte Penal Internacional no hizo nada. Así que al final del día, ¿de qué sirvió todo esto? Solo fue un mero maquillaje. Ni siquiera ha impedido que Netanyahu viaje a países occidentales. Tienes razón en eso. La pregunta fundamental es, si no tuviéramos la CPI y ni siquiera tuviéramos esas dos órdenes de arresto, ¿en qué mundo estaríamos mejor? ¿Sería mejor vivir en un mundo donde existen las órdenes de arresto o mejor en el mismo mundo pero sin ellas? Es una pregunta sincera, porque si no las tuviéramos, tal vez eso provocaría otro tipo de acciones. No lo sé. ¿Qué opinas tú? Bueno, el problema es que la CPI no es solo que la CPI haya fallado en actuar en este caso, sino que está actuando en otros casos a instancias de gobiernos occidentales. Como digo, cuando combinas estas dos características de la CPI, que efectivamente inmuniza a criminales de guerra occidentales, y cuando hay presión para, mira, por ejemplo, es increíble lo que hicieron con Vladimir Putin. Ya sabes, con una rapidez asombrosa, fueron tras Vladimir Putin, por sea lo que sea que opines sobre la acusación contra Putin, sea lo que sea que pienses de Vladimir Putin. Básicamente, la acusación era que fuerzas bajo el mando de Putin sacaron a niños ucranianos de una zona de guerra y los llevaron a Moscú sin el consentimiento de sus padres. Esa era esencialmente la acusación. Israel ha cometido asesinatos en masa, de acuerdo, 17,000 niños. Los ha asesinado realmente. No los ha sacado de una zona de guerra sin el consentimiento de sus padres, sino que los ha asesinado en masa. ¿Cuántos han herido, aterrorizado, marcado de por vida, dejado huérfanos, desplazado? ¿Quién lo sabe? Probablemente sean cientos de miles a estas alturas. Y a Karim Khan y sus colegas en la CPI, ¿cuánto les llevó a actuar? ¿Unos 10 meses? Mientras que en el caso de Vladimir Putin, actuaron en cuestión de semanas desde que surgió la acusación. Entonces, lo que realmente está ocurriendo, si observas en su totalidad lo que hace la CPI, es que simplemente se convierte en un instrumento de la hegemonía occidental. Y en realidad no está defendiendo la ley, no está disuadiendo a nadie. ¿Alguien cree que el liderazgo israelí ha sido disuadido por estas acusaciones? ¿Has visto alguna evidencia de que hayan adoptado una postura de contención en Israel desde que la CPI imputó a Netanyahu y Gallant? Por lo que yo puedo ver, y lamento decirlo en términos tan crudos, en Israel consideran la acusación como papel higiénico. Aún peor, lo utilizan para fomentar la narrativa de víctimas de nosotros, los pobres judíos. Estamos siendo perseguidos de nuevo. Han creado un sistema en el que cualquier crimen que cometan es una forma de lucha y resistencia nocturna. Y cualquier cosa que se haga contra ellos
se equipara inmediatamente a una persecución nazi contra los pobres judíos. Quiero decir, es bastante increíble. Va a ser muy difícil explicar esto dentro de 50 años, porque ya sabes, el sistema que también se creó en Occidente para justificar esta forma tan horrenda de violencia masiva y hacerla aceptable, va a ser muy difícil de explicar a personas racionales dentro de 50 años. Pero tienes razón, y gracias por cierto. Creo que si lo planteas en esos términos, entonces la CPI realmente hace más daño que bien, y es un instrumento del imperialismo, lo cual es realmente muy triste. Of imperialism, which is really too sad. But maybe, what do you think about the ICJ? Pero quizá, ¿qué opinas sobre la CIJK, la Corte Internacional de Justicia, que es, por supuesto, el tribunal más alto de las Naciones Unidas? Tiene una estructura completamente diferente, un mandato distinto y un proceso de toma de decisiones diferente. Es el tribunal donde actualmente está en curso el caso de genocidio, y también lo están llevando con lentitud, aunque la gente esperaba que esto llevara años. Uno de los principales argumentos de los defensores contra la acusación de genocidio es que no hay un fallo definitivo. La CIJ solo dijo que es creíble que tal crimen esté ocurriendo. ¿Crees que si la CIJ, y en mi opinión, deberían, si llegan a la determinación de que esto es un genocidio, si lo hacen y realmente dictaminan que Israel está violando la Convención sobre el Genocidio, ¿crees que eso podría cambiar algo en cuanto a cómo podemos utilizar la legislación nacional para perseguir a estos responsables? In order to go after these bastards? I think it could change something, sure. Creo que podría cambiar algo, claro. Tengo mucho más respeto por la Corte Internacional de Justicia que por la CPI. Y por cierto, la razón por la que la CIJ es más respetuosa con el derecho internacional y está considerablemente más preparada que la CPI para responsabilizar a los estados occidentales, sus aliados y sus representantes, es por la estructura de la organización. Básicamente, todos los estados del mundo, por el hecho de haber accedido a la Carta de las Naciones Unidas, tienen un interés en la Corte Internacional de Justicia. Mientras que con la CPI hay varios estados poderosos como Estados Unidos e Israel, que no son miembros de la CPI, y sin embargo, está dominada por gobiernos occidentales. Si observas la membresía de la CPI, es un grupo de estados mucho más pequeño que aquellos que han accedido a la Carta de las Naciones Unidas. Así que creo que esa es una gran parte de la razón por la que es más probable que se obtenga justicia contra un país occidental en la CIJ que en la CPI. Pero al final del día siguen existiendo problemas. Uno de los problemas es que la CIJ solo puede juzgar reclamaciones contra estados, por lo que no puede responsabilizar a individuos. La CPI sí puede hacerlo, y la reclamación debe ser presentada por un estado. Así que tú y yo no podemos presentar una petición ante la CIJ, por ejemplo. Nadie ha ido contra Estados Unidos, por alguna razón incomprensible en relación con este genocidio, ni siquiera ante la Corte Internacional de Justicia. Y si los ciudadanos particulares pudieran hacer esas cosas, estoy seguro de que ya habría habido una demanda contra la administración Biden, la administración Trump. Pero solo los estados pueden hacer eso, y no hay ningún estado dispuesto a asumir ese reto, porque obviamente la represalia de Estados Unidos sería muy severa. Así que creo que ese es un problema, que solo los estados pueden presentar demandas y solo los estados pueden ser procesados ante la CIJ. Pero el mayor problema de todos es que la CIJ no tiene la capacidad de hacer cumplir sus propias sentencias. Depende efectivamente de los gobiernos nacionales y del Consejo de Seguridad para hacerlo. Y por supuesto, cualquier estado implicado en crímenes por la CIJ y que tenga poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo utilizará para impedir la aplicación de sus sentencias. Precisamente por eso Israel, a pesar de la determinación preliminar realizada por la CIJ en enero de 2024, de que era plausible que Israel estuviera cometiendo genocidio, no ha enfrentado ninguna aplicación de esa decisión por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de ninguna manera, forma o modo, debido al poder de veto que ostentan Reino Unido, Francia,
y Estados Unidos. The veto power of Britain, France, and the United States. No, I mean, the system. Quiero decir, el sistema estaba muy bien diseñado en 1905, ya sabes. Asegúrate de que haya una CIJOCA. Asegúrate de que haya un mecanismo de resolución de disputas. Pero asegúrate de que todo termine en el Consejo de Seguridad, en el que los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial tienen poder de veto. Es decir, en este sentido, se aseguraron de excluirse a sí mismos de este proceso o de protegerse frente a él. Pero al mismo tiempo, la CIJ, como dices, es una forma más equitativa de hacerlo. También porque los 15 jueces, o 17, en caso de una disputa real, provienen de todos los ámbitos, de todas las jurisdicciones diferentes. Y de hecho, los países tienden a nominar a verdaderos expertos allí. Lo hemos visto con el caso de genocidio, donde incluso el juez estadounidense, en las resoluciones preliminares, en realidad votó a favor de la moción, ¿verdad? Porque existía esta pregunta. ¿Votarían los jueces según las preferencias de sus estados? Y hemos visto una y otra vez que tienden a no hacerlo. Suelen fallar correctamente sobre el fondo del caso. Pero esto, para mí, plantea la cuestión de cómo utilizamos las sentencias de la CIJOCA, porque las propias sentencias luego tienen fuerza bajo el derecho internacional, y ellas mismas pasan a formar parte del compendio del derecho internacional. Y mi pregunta para usted sería, ¿cómo podríamos utilizar eso entonces, en un contexto nacional? Si un bufete de abogados, como el suyo, dijera, de acuerdo, en Canadá, o mejor descartemos Canadá porque tienen esa ley absurda con el fiscal general, pero digamos en Europa, España, entonces, ¿cómo podría un bufete de abogados español decir, de acuerdo, ahora vamos a utilizar esto e intentar perseguir a personas de la administración Biden, personas de la administración Trump, personas de la administración Netanyahu? ¿Sería eso concebible? Yes, absolutely. That's exactly what we're doing in our case. Sí, absolutamente. Eso es exactamente lo que estamos haciendo en nuestro caso contra el gobierno canadiense. En un tribunal canadiense, estamos invocando varios instrumentos legales y decisiones judiciales, pero uno de los principales es la decisión de la Corte Internacional de Justicia de enero de 2024. Necesito decir algo sobre el artículo 1 de la Convención sobre el Genocidio, que consagra el deber de prevenir y castigar el genocidio. Según la jurisprudencia relativa a la Convención sobre el Genocidio, esa obligación de tomar medidas afirmativas para prevenir el genocidio se activa no cuando se demuestra que está ocurriendo un genocidio, sino cuando se demuestra que existe un riesgo material de que el genocidio esté ocurriendo o pueda ocurrir de forma inminente. Así que, en nuestro caso, sostenemos que la determinación de la Corte Internacional de Justicia resuelve esa cuestión. Ahora, el tribunal más alto del sistema de las Naciones Unidas ha decidido que es plausible que Israel esté cometiendo genocidio. En otras palabras, existe un riesgo material de que se esté cometiendo genocidio, y eso ha activado la obligación del gobierno canadiense de tomar medidas afirmativas para prevenir el genocidio. Y por supuesto, no ha hecho nada. No ha hecho nada significativo para prevenir el genocidio. Continúa enviando armas a Israel. Continúa comprando armas a Israel. Continúa otorgando beneficios comerciales a Israel en virtud del Acuerdo Libre Comercio Canadá-Israel. Continúa concediendo estatus de organización benéfica a entidades en Canadá que canalizan dinero a Israel, incluso al ejército israelí. Permite que ciudadanos canadienses sirvan en el ejército de Israel. Mientras que en el caso de Ucrania, el gobierno advirtió a cualquier canadiense de origen ruso que si luchaban del lado de Rusia, serían procesados. En este caso no lo hicieron. No hicieron nada, ni siquiera emitieron una advertencia. Así que Canadá ha deshonrado, faltado al respeto y violado por completo su obligación en virtud del artículo 1 de la Convención sobre el Genocidio, a pesar de la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Y por eso, creo que el gobierno va a tener muchas dificultades para superar ese argumento, que es precisamente la razón por la que están intentando terminar el caso prematuramente, importando a Canadá
esta nefasta doctrina, la doctrina de la cuestión política, que el año pasado frustró un litigio comparable en Estados Unidos. Eso es muy desalentador. Wu. Creo que, por cierto, van a fracasar. Creo que las probabilidades están en su contra debido a esta doctrina. La doctrina era, odio llamarla doctrina porque realmente no lo es, pero estaba bastante bien establecida en la legislación estadounidense. Aquí realmente hay poca o ninguna jurisprudencia que respalde el principio que está invocando el fiscal general de Canadá en nuestro caso. Sin embargo, también debería mencionar que muy recientemente, en la última semana, algo muy similar en el McWarning-Stalin se llama en el Reino por. Something very similar to what happened in the United States happened in the United Kingdom. There was a case brought before. Hubo un caso presentado ante el tribunal más alto del Reino Unido, alegando que el gobierno de Starmer estaba violando el derecho internacional al permitir que se entregaran piezas esenciales para los F-35 a Israel. Y el alto tribunal británico básicamente decidió lo mismo que el tribunal en Estados Unidos. Oh, esto es una cuestión política y simplemente no podemos involucrarnos. Es demasiado complejo. Involucra asuntos de seguridad nacional, y así sucesivamente. Y aunque era absolutamente evidente que Israel está cometiendo genocidio y que está violando una serie de otros instrumentos internacionales al utilizar constantemente esos F-35 para pulverizar a la población civil de Gaza, el tribunal simplemente se encogió de hombros y dijo no podemos involucrarnos en esto. No he oído hablar de eso. ¿Es esta una nueva forma en la que los gobiernos intentan presionar a sus sistemas judiciales para que no consideren cuestiones de derecho internacional? Ni siquiera es presión, Pascal. Los jueces no quieren meterse en eso. La idea de que esto es una doctrina. Quiero decir, una doctrina no es más que una idea que se les ocurre a unos pocos, y luego otros simplemente la repiten. Eso es todo lo que es una doctrina. Sí, así es como se legitima la cobardía judicial. Lo llamas una doctrina, pero en realidad ni siquiera creo que tuvieran que presionar a los jueces para que no se involucraran. Si eso arraiga, quiero decir, cualquier juez podría mañana empezar a decir, oh, tengo una doctrina del té en mi mesa, que dice que debo hacer esto o no hacer aquello. En ese caso, los jueces podrían simplemente inventar nuevas doctrinas sobre la marcha para justificar razonamientos extraños. Quiero decir, esta doctrina no se basa en ningún tipo de jurisprudencia en sí misma, ¿verdad? Bienvenidos al mundo real. Estamos hablando de un ejemplo bastante extremo de un fenómeno que ha existido desde la fundación de nuestros países. Realmente, no tenemos sistemas de justicia en Occidente. Lo que tenemos son sistemas de control y manipulación política. Solo para darte un ejemplo sencillo de lo sesgado que es el sistema judicial en nuestro país. La mayoría de los canadienses no puede permitirse un abogado. Los abogados son demasiado caros, mientras que los grandes litigantes corporativos, y ya sabes, esto es cierto, creo, en prácticamente todos los grandes países occidentales, los grandes litigantes corporativos y las personas con un alto patrimonio pueden emplear a un ejército de abogados altamente capacitados para que los representen en los tribunales. Y el sistema legal es tan complejo que si tienes que navegarlo como ciudadano privado sin el beneficio de un abogado, entonces la justicia es un espejismo. Es un espejismo. Si tu oponente es una gran corporación y pueden pagar $2,000 la hora, esto es lo que pagan hoy en día en Estados Unidos. Ya sabes, las corporaciones a los mejores abogados, $3,000 la hora. No hay ningún ciudadano que pueda permitirse eso. Ningún ciudadano común puede permitirse ese tipo de honorarios legales. Así que ahora ves a más y más personas acudiendo a los tribunales en Canadá. Y esto también es cierto en Estados Unidos, sin representación.
and they're going up against corporate litigants that have Y se enfrentan a litigantes corporativos que tienen, ya sabes, los abogados más capacitados que el dinero puede comprar. ¿Crees que vas a conseguir justicia en esa situación? Ni de broma. Ni de broma. Así que realmente tenemos que despertar a la realidad de cómo funciona en realidad nuestro llamado sistema de justicia en todo Occidente. Estas organizaciones existen para afianzar y perpetuar el poder de las élites, ¿verdad? Siempre han estado ahí para eso. Esto se manifiesta cada día, la 24 horas, en todos los tribunales de todo país occidente. No es esencial en every Western country. It's just not talked about. Jesus Christ, this talk is more depressing than I thought it would be. Jesucristo, esta charla es más deprimente de lo que pensaba. Pero espera un segundo. Vale. Si necesitamos resolver el problema a nivel político, entonces hagámoslo a nivel político. Pero ¿cuál sería la mejor manera de llegar ahí? Quiero decir, por ejemplo, otra vía para crear algún tipo de, no litigio, sino resolución, en el derecho internacional, es el arbitraje. Y el arbitraje normalmente no se utiliza para cuestiones de derechos humanos y demás. Pero en mi opinión, es uno de los instrumentos que está creciendo en este momento, especialmente en el ámbito empresarial. Y vemos cada vez más tratados internacionales que incluyen cláusulas de arbitraje. El arbitraje tiene mucho poder debido al Tratado de Washington, que luego hace que estas resoluciones de los tribunales de arbitraje sean ejecutables en todos los Estados miembros. ¿Hay alguna posibilidad de que, a través de más cláusulas de arbitraje en los tratados, podamos crear un sistema más funcional, también en el ámbito de los derechos humanos? More functioning system also on the human rights front? Well, it's hard to answer that question in the abstract. I would need to know. Bueno, es difícil responder a esa pregunta en abstracto. Necesitaría saber de qué tratado en particular se trata, cuál es el sistema arbitral específico al que te refieres, cuál es la naturaleza de la reclamación que se está presentando. Diré esto. En términos generales, como abogado que ha pasado la mayor parte de su carrera representando a individuos y activistas de derechos humanos que se enfrentan a poderosos intereses, evito el sistema arbitral como la peste. Es menos probable que consiga justicia para mis clientes allí que en un tribunal canadiense. Y hay varias razones para ello. La primera es que estos arbitrajes suelen ser no públicos, y la ausencia de escrutinio público aumenta la posibilidad de que quien toma la decisión incurra en irregularidades. Una cosa que me gusta de los sistemas judiciales de Canadá y Estados Unidos es que los procedimientos son casi siempre públicos. Ese escrutinio público impone cierto grado de disciplina a los tribunales, mientras que en el sistema arbitral muchas veces no hay ningún tipo de escrutinio público. Un segundo problema es que muchos de estos árbitros son más parciales que los jueces que se encuentran en los tribunales de países como Canadá. Por ejemplo, en el contexto del libre comercio, los árbitros seleccionados para resolver estas disputas suelen ser abogados altamente remunerados con experiencia en derecho comercial, y sus clientes suelen ser grandes corporaciones y gobiernos. Tienen un sesgo ideológico muy marcado, a favor del libre comercio, que en realidad no es libre comercio. Y eso, ya sabes, se manifiesta en la forma en que resuelven las disputas que tienen ante sí. Así que realmente no tengo ninguna confianza en la mayoría de los sistemas arbitrales debido a la falta de transparencia y a los sesgos ideológicos de los jueces. Además, muchas veces los derechos de obtención de pruebas están más restringidos, es decir, nuestra capacidad como litigantes para obtener pruebas relevantes en posesión de la parte contraria, que no son públicas, pero que son necesarias para ayudar a mi cliente a defender la demanda. Así que normalmente, los litigantes tienen una capacidad muy limitada para hacer eso en el arbitraje. En el sistema judicial, esa capacidad es mucho más amplia. Por lo tanto, en general, intento evitar los arbitrajes como la peste. Gracias por esa valoración. Quizás una pregunta más. Para poder continuar estos litigios también a nivel nacional sobre cuestiones de derechos humanos internacionales,
¿Qué herramienta desearía que existiera y que no tenemos? Porque estos litigios son muy detallados, son muy difíciles de llevar a cabo, y depende, quiero decir, debe dedicarles muchísimas horas de trabajo. Si tuviéramos un sistema de intercambio de información, un sistema informático o un sistema de inteligencia artificial que permitiera compartir datos entre jurisdicciones, no solo información, sino también la capacidad de compararlos de forma sistemática. ¿Sería eso algo que ayudaría? ¿O qué tipo de sistema buscaría usted que debería existir para facilitar esta lucha de litigios nacionales y hacerla más compatible entre sí? Easier and more compatible among each other. Well, the number one impediment by far. Bueno, el principal impedimento, con diferencia, en Canadá para la persecución de criminales de guerra es la disposición de nuestra legislación sobre crímenes de guerra que exige el consentimiento del fiscal general. Si se eliminara eso de nuestra legislación, sospecho que existe en muchos otros países miembros de la Corte Penal Internacional. Tienen una disposición muy similar diseñada básicamente para proteger a los criminales de guerra occidentales. Sin no eso es de persisting o pasores, it's in tu proceso vistos. Private citizens were permitted to prosecute, so we weren't relying upon prosecutorial Así que no dependíamos de la discreción procesal para perseguir a estas personas. Nosotros mismos, como ciudadanos privados, podíamos perseguirlos. Vaya, eso cambiaría las reglas del juego. Incluso el sistema de litigios, con todas sus imperfecciones, seguiría siendo una herramienta muy poderosa para obtener justicia. Porque hay tantos casos atroces y terribles en los que ningún juez con un mínimo de conciencia, si tuviera el poder de actuar, podría hacer otra cosa que no fuera condenar al acusado. Un ejemplo obvio es el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Así que para mí, si pudiera hacer una sola cosa, si pudiera agitar una varita mágica y hacer una sola cosa en Canadá, sería eliminar esa disposición que requiere el consentimiento del fiscal general y autorizar a los ciudadanos particulares a presentar casos de jurisdicción universal contra criminales de guerra. Realmente podríamos lograr mucho en ese caso, pero eso requeriría que se modificara la legislación. Y para que eso ocurra, tenemos que sacar del poder a las élites políticas que han controlado este país durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y reemplazarlas por personas que realmente se preocupen por el derecho internacional y los derechos humanos. Sabes, todo empieza ahí, lamentablemente. Sí, pero esa es una buena respuesta. Y una pregunta para todos los que están escuchando, o para los que todavía están escuchando después de 50 minutos. ¿Conocéis algún país que tenga eso? Porque si hay países que lo hacen, y no solo te lo pregunto a ti, Dimitri, se lo pregunto a todos los que están escuchando, poneos en contacto, porque sería interesante comparar estos casos y ver qué puede ocurrir en esos lugares. De nuevo, creo que España podría tener eso, pero no estoy completamente seguro. He leído artículos a lo largo de los años que indican que España tiene un sistema muy amplio de jurisdicción universal para casos de crímenes de guerra, pero podría estar equivocado. Necesitamos comparar esto porque hay que solucionarlo. Quiero decir, si solo se trata de estas dos leyes, eso se puede arreglar. Llevará un par de décadas, pero esto podría mejorarse. Dimitri, muchísimas gracias. Realmente has respondido a muchas de mis preguntas. Tienes una mente analítica muy brillante. Las personas que quieran ver más de tu trabajo, por supuesto, deberían ir a tu canal. Y lo enlazaré en la descripción, naturalmente. Perdona, ¿cuál es el título? Razón para resistir. Razón para resistir. Reason to resist. Reason to resist. Not Es el número 2 en el mall. Tote de eos testing. Number 2. So it's R2R. Así que es R2E, no R2P. Razón para resistir. ¿Y hay algún otro lugar donde publiques? Where you publish your work? I'm on Substack. Estoy en Substack. Estoy en todas las redes sociales. Paso demasiado tiempo haciendo eso. Pero también puedes encontrar Reason to Resist en Substack. On Substack as well.
De acuerdo, enlazaré todo eso en la descripción de abajo. Dimitri Laskaris, muchas gracias por tu tiempo hoy. Thank you. Gracias, Pakal. Ha sido un gran placer. Cuídate. Sure.